Hola queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a cada uno de ustedes a una nueva sesión más de nuestro curso de aptitud verbal o razonamiento verbal. Muy bien, hoy día vamos a seguir platicando de un tema por demás conocido por ustedes, que es vinculado a lo que es el tema de comprensión de lectura. Muy bien, entonces vamos a platicar el día de hoy de lo que es el primer punto de lo que es el tema, idea principal, y ahí nomás en forma implícita lo que es el título, ¿no? Muy bien, es un tema bastante conocido en lo que es comprensión de lectura y es necesario conocer, comprender en este caso algunos aspectos que son fundamentales. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el desarrollo de nuestra clase, reiterando en este caso la importancia que implica el tema de comprensión de lectura. Muy bien, vamos a partir platicando de lo que es texto, ¿no? ¿Qué es texto? Siempre nos hablan del texto, ¿no? En este caso vamos a decir que la palabra texto se deriva de la voz latina textus, ¿no? ¿Qué quiere decir tejido? Así, un texto es un tejido hecho de palabras. ¿Está claro, chicos? Las mismas dice que expresan ideas, y de ahí que un texto se conciba como un trama de ideas que se encuentran perfectamente vinculadas entre sí. Es decir, la persona que va a redactar un texto, cualquier tipo de texto, literario, no literario, va a coger ¿qué cosa? Las palabras, ¿no? Y los va a ir tejiendo, uniendo, ¿no? ¿Y con qué lo teje? Básicamente con los famosos conectores, que son preposiciones, conjunciones o adverbios. Eso van a servir como conectores y le va a dar de alguna manera lo que se llama la cohesión a un texto, ¿no? Porque sin estos conectores, digámoslo, el texto no tenía sentido. Muy bien. ¿Cuál es la estructura de un texto? La estructura de un texto básicamente son las siguientes. En este caso vamos a encontrar la idea principal, ¿no? Que es medular en todo texto, ¿no? Es lo más importante, lo más trascendental en todo texto. Luego tenemos las ideas secundarias en las que se van a plantear asuntos de información que complementan la idea central, o sea, la idea principal. Las ideas secundarias también se pueden extraer, en este caso, de cada párrafo, ¿no? Del texto. Y hay que tener en cuenta, como otra parte, las informaciones puntuales, en la cual también se conocen como denominaciones de idea de tercer orden, ¿no? Y están conformadas por datos concretos que pueden ser nombres, en este caso hay que tener en cuenta eso, los nombres, las comparaciones, las fechas, los acontecimientos menores, los comentarios, los lugares, etc. Muy bien, entonces vamos a empezar platicando de este punto, de lo que es el tema. ¿Qué entendemos por tema? ¿No? Siempre lo dice, lee el texto y ¿cuál es el tema? ¿No? Entonces, el tema básicamente es el asunto o idea clave de que se habla en todo el texto. Dice que es un enunciado en que se sintetiza todo lo expuesto de manera muy general. Por ejemplo, como ejemplo tenemos por ejemplo la física, la música, la natación, el sol, la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Usualmente dice que se determina el tema planteando las siguientes preguntas. Leemos el texto y preguntamos esto. ¿Qué asunto trata el texto? ¿O de quién o de qué habla el texto? ¿No? Entonces un poco explicamos este punto. Es decir, en el tema, chicos, en el tema, para identificar el tema, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Leer el texto, ¿no? Una vez que hemos leído el texto, nos preguntamos, ¿de qué asunto trata el texto, el autor que he leído, ¿no? ¿De qué trata? ¿De qué habla? O también podemos preguntar de quién o de qué se habla en el texto que he leído. ¿De quién o de qué? Entonces, la respuesta va a ser una frase nominal. Serán, profe, ¿qué es frase nominal? Es decir, vamos a encontrar un artículo, un determinante más un sustantivo. Concreto. El tema no es extenso, no es amplio, es concreto. Así, la física, por ejemplo. Puede hablar de la física, ¿no? Puede hablar de la música. El texto habla de la música en forma explayada. Y si nos preguntan de qué habla, habla de la música. Eso es el tema. Puede ser la natación. Reitero,
Acá, por ejemplo, puedo aumentar uno más. Por ejemplo, podemos decir la música en la edad moderna. Ahí, por ejemplo, ¿no? Si es así, de esta manera. La física contemporánea, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver un ejemplito. Chicos, un ejemplito por este lado para más o menos entender. Y ustedes me siguen con la lectura para comprender cómo se extrae el tema en ese texto. Bien, ¿qué dice? Texto 1. Los anfibios son animales vertebrados que aparecieron sobre la Tierra hace 350 millones de años, originados a partir de un primitivo grupo de peces. Fueron los primeros vertebrados que accedieron al medio terrestre. Al estar dotados de patas y pulmones, han podido adaptarse a la tierra firme, aunque siguen dependiendo del agua. Su piel necesita humedad permanentemente para no secarse. También para la reproducción precisan agua. Sus huevos no tienen cáscaras duras que los protegen y necesitan el medio líquido para desarrollarse correctamente. Las crías de los anfibios experimentan importantes cambios hasta que están dotados para abandonar el agua y transformarse en anfibios adultos. Ya leí el texto y me pregunto a mí mismo de qué trata o de quién trata este texto. ¿De qué habla, chicos? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, un poquito pensamos ahí, está sencillo, creo. ¿De qué trata el texto? Básicamente el texto trata en este caso, los anfibios. Los anfibios, es el tema. Habla de los anfibios, en este caso teniendo como característica de que empieza a describir a los anfibios, ¿no? Lo empieza a describir. Entonces acá sería el tema, sería los anfibios. Bueno, un poquito voy a practicar mi mouse. No sé, no soy muy bueno en este todavía de usar, ¿no? Entonces ustedes igual van a ir ubicando así cuando les van preguntando en sus prácticas la respuesta, ¿no? Entonces el tema en este caso es de los anfibios. ¿Por qué, profe, de los anfibios? Porque habla de los anfibios, sus características, cómo aparecieron, de qué medios se transportan, dónde viven, cómo se reproducen, etc. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos ahora con lo que es idea principal. ¿Y qué es idea principal? La idea principal básicamente en un texto es aquella que expone su contenido más importante. Chicos, es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis ni formula ejemplos u otras especificaciones. Por último, la idea principal la podemos determinar generalmente formulándonos las siguientes interrogantes. Igual como en el tema hemos visto de qué trata el texto, aquí también nos formulamos la pregunta. ¿De qué o de quién habla el autor? Lo mismo que del tema, ¿no? Lo mismo del tema. Pero acá se añade algo más. ¿Y qué dice? Bueno, en este caso, ¿y qué sostiene? Si, por ejemplo, nosotros hablamos del texto anterior, que el tema era los anfibios, y si nos preguntan cuál es la idea principal, debe también contener la palabra los anfibios. Los anfibios y sus características, por ejemplo, ¿no? Entonces, reitero, el tema solamente basta acá, ¿no? ¿De qué o de quién habla el autor? Es el tema. Pero para el principal se hace la misma pregunta. Además añadimos ¿y qué sostiene? O ¿y qué dice? ¿No? Y acá la otra forma de preguntar es, ya tengo el tema, ¿y qué se dice del tema? No. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la música, como dije al inicio, ¿y qué dice de la música? ¿Y qué dice de la física? Ahí esa respuesta ya viene a ser la idea principal.
Veamos acá, dice, planteamos algunos ejemplos que cómo podría expresarse la idea principal. Por ejemplo, ¿no? Esto de negrita que está sería el tema. Dice, la antropología cultural, ¿no? Está orientada a estudiar el comportamiento humano en sus diversos aspectos. Por ejemplo, reitero, lo que está en negrita es el tema y la que sigue es la idea principal, o sea, todo es la idea principal. Otro ejemplo, la arquitectura en el Imperio Romano. Simplemente puede ser la arquitectura, pero en este caso seguramente el texto es la arquitectura en Roma, ¿no? La arquitectura en el Imperio Romano, es el tema. ¿Y qué dice de la arquitectura en el Imperio Romano? Que se desarrolló en base a los criterios de utilidad y practicidad, dejando de lado lo estético. Otro ejemplo es, el tema sería el budismo antiguo. ¿Qué trata el texto? El budismo antiguo. ¿Y qué dice del budismo antiguo? La respuesta, idea principal. El budismo antiguo se ocupa de cómo los individuos pueden alcanzar el control de sus propias mentes. El último ejemplo, el tenis, tema. ¿Y qué dice del tenis? Es uno de los deportes más completos y permite el óptimo desarrollo físico-mental del atleta, pero lamentablemente es elitista. Muy bien, ahí tenemos algunos ejemplitos, cómo se va formulando. Reitero, lo que está en negrita son los temas y lo que acompañan lo van a se explica el tema y todo en conjunto debe de ser idea principal. Entonces tengamos claro, queridos chicos, que el tema, idea principal, van vinculados, no van separados, van vinculados. Si yo leo mi texto, por ejemplo, habla por ejemplo, de la luna, el tema es la luna, idea principal también debe ser la luna. ¿Y qué dice de la luna? Es un satélite del planeta Tierra, ¿no? Muy bien, acá ponemos un ejemplito. Dice, uno de los fenómenos naturales más importantes y potencialmente más destructivos es el llamado tsunami. Se le conoce en otros idiomas como marejada o maretazo y no tiene ninguna relación con la marea ni con el oleaje normal. Por esta razón, los oceanógrafos y sismólogos adoptan la palabra japonesa tsunami, probablemente sin saber que su significado era igual de maretazo. A diferencia de las olas causadas por el viento, el tsunami se origina en un movimiento sísmico, la explosión de un volcán o el colapso de una masa del fondo marino. Seguimos acá. Esta onda de choque produce en el mar una serie de olas de gran energía, mientras que la ola del huracán más rápida difícilmente alcanza 100 km por hora. Las ondas del tsunami en aguas profundas viajan normalmente entre 50 km por hora y pueden llegar a alcanzar velocidades hasta 900 km por hora. Disculpen chicos, 500 km por hora y pueden llegar a alcanzar velocidades hasta 900 km por hora. Tal vez la más conocida de todas las catástrofes producidas por un tsunami haya sido la que siguió a la explosión volcánica de la isla de Krakatoa en 1883, Japón. Hawái y Alaska son los lugares que han padecido más tsunamis. En los últimos registros japoneses existen 15 tsunamis que causaron destrozos, 8 de ellos catastróficos, y en los últimos 400 años. Y en 1869 la ciudad entera de Honolulu y las islas, vamos a ver acá, cuáles las islas de Hawái, fue borrada del mapa por un tsunami. Bien, ¿cuál es la idea principal? Obviamente, para sacar idea principal primero tenemos que sacar el tema. ¿Y cuál es el tema? Chicos, ¿recuerdan? ¿Cuál es el tema? El tsunami. El tema es el tsunami, ¿sí? ¿Y qué dice del...? Bueno, ahora queremos saber la idea principal. Entonces vamos acá. Acá nomás está. Acá se encuentra la idea principal. A ver, esto vamos a correr por acá. Wow. Aquí. La idea principal es el tema es el tsunami. ¿Y qué dice del tsunami? ¿No? Que es un fenómeno natural, esto voy a subrayar, es un fenómeno natural más importante y potencialmente destructivo. Esta es la idea principal. ¿Cuál, profe? Reitero, el tsunami
fenómeno natural más importante y potencialmente más destructivo. Es el área principal. Entonces, fíjense, el tema, el tsunami, se mantiene. ¿Y qué nos dice del tsunami? Que es un fenómeno natural más importante y potencialmente más destructivo, porque ahí nos habla de lo que ha habido en Japón, en Alaska, y cómo se causa por el viento, por los sismos, etcétera, etcétera. Sí, chicos, entonces es de esa manera vamos nosotros poder sacar la idea principal de un texto. Muy bien, espero que, un pequeño video que más o menos para que tengan una idea y no cansarles demasiado. Muchas gracias por su tiempo, su espacio, y ya nos encontramos en otra sesión más. Muchas gracias.